Y se le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban frente a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, a después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: Toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también cuajada y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara, tu esposa? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara para sí, diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: No me reí. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo lo conozco, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y de juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, ya el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también el lugar y no lo perdonarás por amor a 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti está el hacer tal, que hagas morir al justo con el malvado, y que sea el justo tratado como el malvado, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: Aquí, ahora me he atrevido a hablar a mi Señor, aunque soy a polvo y ceniza. Quizá de 50 justos falten 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: Quizá se hallen allí 40. Y respondió: No lo haré por amor a los 40. Y dijo: No se enoje ahora mi señor si yo hablo, quizá se hallen allí 30. Y respondió: No lo haré si hallare allí 30. Y dijo: Aquí, ahora me he atrevido a hablar a mi señor, quizá se hallen allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi señor si hablo solamente una vez más, quizá se hallen allí 10. No la destruiré,
respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de la Biblia para las familias.